Muchas gracias. Saludos a todos los que están escuchando y que tengan un feliz Día del Trabajador. Todo muy bien. Ajá. Un día laboral como cualquier otro para nosotros. Seguramente mucha gente que está en la vanguardia nos está escuchando y Ah. para ellos es un día eh, igual al de ayer. Mm. Eh, Así que bueno, un poco agradeciendo este espacio para Bueno. contarles lo que quieran saber. Es un gustazo Gracias. para nosotros, pero sí, te queremos hacer varias preguntas. Bueno, ¿cómo es esto de la vocación médica, de Hmm. querer cuidar a otros? ¿Cómo llegaste a este Claro. lugar? No fue un camino, a ver, no fue un camino muy difícil para mí en Ujú, cuanto a la decisión. Sí, ujú, fue difícil recorrerlo. Ajá. Eh, yo cuando era muy chica tenía un médico pediatra que era muy buena persona, era un ujú, tipo muy dedicado, era un tipo que se brindaba mucho a su comunidad, a sus pacientes, ujú. y realmente la admiración por esta persona hizo que yo me propusiera estudiar medicina. Mirá. Ajá, En un principio sin una especialidad definida, era muy chica, obviamente 4 años, pero ahí yo ya sabía que quería ser médica. ajá. Es como que el resto de los trabajos, sí, mi mamá, bueno, siempre me decía que era buena para las matemáticas, que podría haber estudiado ingeniería, que podría haber Hmm. estudiado otra cosa, Sí, pero desde ese primer encuentro con esa persona, yo entendí que era por ahí. bien, bien, bien. Qué lindo eso, que sea otro el que inspire en este caso la vocación. Y ya desde muy pequeña, sin duda había mucho en el ejercicio de él que a vos te contagió en ese momento. Sí, totalmente. Yo creo que nosotros, como trabajadores de la salud, tanto médicos, enfermeros, Ujú. radiólogos, toda la gente que trabaja en salud, incluso secretarios, gestión, Mm. creo que uno a veces no se da cuenta del impacto que tiene en la vida de las Hmm. personas, A ¿no? ver, che. Muchas veces, o sea, en el fragor del trabajo, es un trabajo pesado, es un trabajo ajetreado, es un trabajo que a veces demanda tiempo fuera del horario laboral. Hmm. eh, no se da cuenta del impacto que tiene en la vida de las otras personas y creo que este médico en particular quizá no se había dado cuenta en ese momento del impacto que tenía su manera de ser, su manera de atender, su predisposición, eh, su manera de hablar, Ujú. digamos, su don con la gente. Creo que no se percató en ese momento de lo que podía generar. Claro. Claro. Eh, Y cuando Así que... decís pesado, Hmm. ¿qué, qué características tiene el trabajo de médico? Porque sí, tiene fama, mucha Hmm. fama, de los que no somos médicos, ni nos dedicamos a la salud, de que es una vocación muy sacrificada. O sea, ¿qué conlleva el ¿Cómo es, o dedicarse a cómo es esto? en lo cotidiano? Claro, claro. Yo creo que los atributos que marcaría como pesados es que muchas veces demanda postergar tus propias necesidades en favor Hmm. del otro. Ah, No sé, por ejemplo, yo me dedico a la cirugía, entonces uno no come a horario, no duerme a claro, horario, claro, no va al baño a horario. claro, A veces uno no hace las cosas cuando quiere hacerlas, las hace Hmm. cuando puede. claro. Y eso en una prolongación en el tiempo hace que sea un trabajo muchísimo más Ujú, quizá pesado que otros. ujú. No, creo que cada uno vive su trabajo de manera distinta. Sí, Yo tengo la fortuna, la suerte y la fortuna de dedicarme a lo que me gusta, que claro. no es menos. No, por O sea, supuesto. no es algo que pueda decir todo el mundo. Hmm. Entonces, eso lo agradezco muchísimo, pero sí hay que reconocer que en cualquier tipo de especialidad, no solamente en la mía, hablo de lo mío porque es lo que hago, Ujú. muchas veces implica postergar necesidades de uno mismo, Mm, implica postergar tiempos de uno mismo y incluso hasta tiempos familiares. Claro. claro. Por ejemplo, yo cuando empecé mi segunda residencia, yo estaba viviendo acá en Córdoba, yo soy de Santa Fe, Sí. y falleció mi abuela y yo Hmm. no tuve, digamos, la oportunidad de estar en el momento previo a su fallecimiento. Yo Claro. Claro. llegué cuando mi abuela ya había fallecido Hmm. y bueno, es una cuestión, digamos, de la distancia, del trabajo y demás. Puede pasar en cualquier otro trabajo, Ujú, pero quizás en la medicina es como más automático, digamos, Sí. ¿no? ujú. Esta cuestión de postergar. Sí. Y también pienso hay cosas que de alguna manera no pueden esperar porque suele estar en juego la vida de otra persona.
¿Cómo viven eso ustedes en lo cotidiano? Porque es encontrarse también con un otro que siempre llega en un estado de vulnerabilidad, atravesando una enfermedad Mm. o con muchas preocupaciones o con mucho miedo. De alguna manera, ese otro para ustedes está en lo cotidiano, en el paciente. ¿Cómo hacen el ejercicio por esa vinculación de todos los días? Yo creo que lo importante es la empatía. Mm. Algo que hago mucho yo es pensar cómo me gustaría a mí que me traten. Ah, está bueno. O sea, qué me gustaría a mí que hagan por mí. Ujú. Mm, Obviamente que no todos somos iguales y no todos tenemos un estándar de lo que queremos, digamos. O sea, Ujú. los estándares no son iguales. Ujú. Pero sí hago ese ejercicio de decir, bueno, ¿cómo me gustaría que me traten a mí? ¿Cómo me gustaría que me den esta noticia? ¿Cómo me claro. gustaría que me digan esto? ¿Cómo me Ah, gustaría que me acompañen en mi tratamiento? claro. Porque es un trabajo, hago hincapié en eso que va a decir, donde muchas veces toca dar noticias que sabes que en cuanto las des, la otra persona se puede desmoronar. Generan mucho Sí, dolor. totalmente, Claro, totalmente. No solamente la persona que lo está sufriendo, sino la familia también. claro. Muchas veces pasa que uno tiene que dar un diagnóstico y el paciente, digamos, sale a dar el informe a la sala de cirugía y el paciente todavía está bajo los efectos anestésicos, entonces uno no pudo hablar con el paciente, pero hace informe a la familia. Ujú. Y esta cuestión, digamos, de enfrentarte a una familia que está esperando una respuesta y no siempre esa respuesta es una respuesta agradable, Claro. es una respuesta esperanzadora o una respuesta que uno pueda, no sé, hacerla positiva de cierta manera, Claro. ¿no? A veces uno tiene que buscar la forma de decir la verdad para que el otro pueda manejar la situación que está viviendo, Claro. pero de una manera empática, Ujú. de una Sí. manera donde... O sea, básicamente eso, que me Ujú. gustaría que me digan a mí. Si Claro. yo Claro. tuviera esto, ¿qué le gustaría que le digan a mi mamá? Claro. ¿Cómo le gustaría que se lo digan? Está bueno. Hago ese ejercicio, nosotros, nadie te prepara Para esa situación. claro, nadie te prepara para dar noticias, ¿sí? Claro. Hay seminarios, hay, digamos, charlas y demás donde te pueden orientar, o incluso con tus mismos superiores puedes tener situaciones donde te pueden orientar, digamos, Ujú. de cómo lo puedes decir. Podés ver cómo tus superiores lo hacen, porque a la medida que uno se va formando y va siguiendo a la gente que ya se formó, vas aprendiendo no solamente en las cuestiones técnicas y las cuestiones médicas específicas, sino también en las cuestiones de cómo manejarte Claro. en ese sentido. Pero creo que hay una interiorización personal de estas Ujú. cuestiones. Eh, y yo creo que hay una barrera muy, muy delgada entre, digamos, poder dar una noticia, ser profesional y ser empático con el otro y, digamos, separarse completamente de la situación y que esto sea un trabajo como cualquier Claro. otro, Claro. ¿no? O sea, perder la humanidad, por decirlo de Mm. alguna manera. Eh, la realidad es que los médicos, sobre todo la gente que trabaja en emergencias y en situaciones límite, solemos tratar de distanciarnos un poco de la situación para poder hacer lo que tenemos que hacer en ese Claro. momento. Y una Claro. vez que la urgencia está controlada, Darle espacio a la dar el emoción. espacio a la emoción. Mm. Lo cierto es que uno todo eso se lo guarda en cierta forma y en algún momento eso se exterioriza. Claro. Y no todo el mundo tiene las mismas herramientas para poder manejar esas emociones contenidas, Ujú. ¿no? No es fácil, Ujú. digamos, ser empático con el otro y aún así conservar el profesionalismo Claro. y Claro. conservar la entereza y Claro. seguir con tu trabajo. Mm. Muy interesante. No es Muy fácil. interesante. ¿Viste? Para tenerlo en cuenta también. Sí, cuando cada vamos al uno, médico, que estamos frente a una persona Sí. que está con este proceso adentro. Todo lo que, Sí. todo lo que se está transitando allí. Pensaba, Agus, cuando te escuchaba, tenemos la oportunidad de conocerte en persona, te vemos muy joven, y pensaba también en jóvenes que pueden estar ahora escuchando la radio y tengan quizás intereses, búsquedas en en la medicina. ¿Qué crees que no puede faltar en esta vocación, en quienes tengan Mm. interés en abocarse a esta tarea, a esta profesión? ¿Qué no debería faltar, por ejemplo, para que después se desarrolle en plenitud también, amando lo que uno hace? Yo creo que lo que más importante es que te guste realmente. Mm. O sea, y que no tengas miedo de decir, che, quizá esto no sea para mí, o quizás me voy a tomar un tiempo, me voy a distanciar de esto y lo voy a volver a retomar en un Ajá. momento de mi vida donde esté más maduro, donde esté Ujú. más apto, porque
es una carrera que más allá de, digamos, de la cuestión académica, que demanda un montón, porque es una carrera pesada para estudiar, no tanto como las ciencias duras, pero es pesada, es una carrera que demanda mucho emocionalmente y mucho de tu vida privada. Claro. mira, Sobre todo si uno quiere tener, digamos, ciertas cuestiones, digamos, personales, no sé, formar familia. Ujú. En el caso, bueno, de nosotras las mujeres tenemos, digamos, una cuestión biológica, digamos, donde hay un tiempo específico, donde uno es más seguro de tener familia que en otros, entonces por ahí el tiempo más apura. Pero lo que más importante a mí me parece que el motor principal de esto es que realmente te guste. Que realmente te guste. Si a alguien le gusta algo y lo hace con amor, Eso. va a llevar al éxito, sin duda alguna. Va a ser más rápido, más lento, va a llevar más tiempo, va a llevar menos, puede ser muy inteligente, puede ser muy estudioso, pero lo más importante es que vos hagas lo que te gusta con amor. Eso. Obviamente que hay situaciones donde esa pasión por lo que uno hace se ve. Se pone a prueba. Sí, se ve puesta a prueba por cuestiones, digamos, económicas, por cuestiones de tiempo, por cuestiones de trato también. Estamos en un momento de la sociedad donde la gente está puesta mucho bajo presión. Lo económico pone a la gente bajo presión y no todo el mundo reacciona igual a eso. Digamos, se ha notado una escalada de violencia, uno lo ve, digamos, en las noticias, la violencia de la guardia, violencia en el consultorio. Entonces, en esos momentos es donde uno se pone a pensar, che, ¿esto vale la pena? Claro, ahí viene la prueba. Arriesgarme de esta manera, ¿Y tenés? tener que soportar esto, Claro. ¿vale la pena? ¿Y tenés alguna experiencia que puedas decir, como si yo te dijese, una experiencia de confirmación, ¿no? Que vos decís, apa, mira, viví esto, realmente es esto lo que quiero hacer. Que te haya pasado personalmente, ¿no? Esas experiencias que a uno lo marcan y dicen, Acá es donde amo tengo que hacer estar. esto, me pasó esto, amo hacer esto, es una confirmación. Sí, yo cuando terminé la carrera de medicina, Sí. me recibí de médica, empecé mi carrera como cirujana general, o sea, empecé a hacer la residencia de cirugía general. Y me acuerdo cuando operé mi primer apéndice, por ejemplo. Ah, mira, hay una foto por ahí de vos ejerciendo una cirugía. Sí. Nosotros no tenemos, digamos, no teníamos, o sea, hacemos, digamos, la residencia es supervisada, o sea, uno no opera solo, opera con un staff que es el que comanda la cirugía y el que va explicando, enseñando. Obviamente uno tiene que estudiarla antes y demás. Pero en ese momento, cuando yo estaba haciendo eso, que estaba súper nerviosa, había repasado millones de veces los pasos en la cabeza. Claro. Por ahí uno lo ve las series médicas y parece todo muy sencillo y todo muy rápido, pero Hasta que estás ahí con no es tan así. Y mientras repasaba en mi cabeza y mientras iba haciendo las cosas y mientras iba ganando, digamos, confianza, me daba cuenta de que el tiempo se pasaba volando, digamos. O sea, es como que yo capaz que hacía 1 hora y media que estaba dentro del quirófano y no me daba cuenta No de que notabas. estaba viviendo eso. Claro. Cuando terminó la cirugía dije, esto es lo que me gusta. Mirá. Mira. No específicamente abdomen, pues después estudié la posbásica, digamos, mi subespecialidad, pero me di cuenta de que estar adentro de un quirófano era el lugar, digamos, donde yo me sentía cómoda, donde sentía que estaba haciendo lo que tenía que hacer. Obviamente que es un proceso difícil decidir qué es lo que vas a hacer después de estudiar medicina. Porque tiene que ver mucho con las habilidades, las aptitudes y los deseos de uno. Claro. Qué tipo de vida querés tener, cuál es la disponibilidad de tiempo que querés tener, qué es lo que te apasiona. Porque es como te digo, o sea, hay otras cuestiones también que después van a impactar negativamente en lo que vos vivas durante tu trabajo. No solo las emociones que tenés que contener, sino todo esto que ya hablamos. Y si vos a esa cuestión, digamos, no la canalizás con algo que realmente te apasione, no podés soportarlo, digamos. Claro. O sea, y el trabajo se vuelve eso, un trabajo que no es un trabajo como cualquier otro, porque se trata de cuidar a otras personas, ¿no? Ese es el punto. Queríamos preguntarte, ya nos vamos acercando a la recta cierre. final de la nota. Estamos hablando con Agustina Carraps, médica argentina. Si tuvieras que darle un mensaje del Día del Trabajador
a los médicos, a los enfermeros, médicas, enfermeras que hay en la Argentina. Tenés el micrófono libre y abierto, lo que salga del corazón, ¿qué sería? Y el mensaje que les daría es que, o sea, no aflojen, no aflojen. Todo se puede pelear, en cierta manera. Hay un montón de situaciones que uno puede llegar a vivir que hacen que uno quiera tirar la toalla, pero no hay que aflojar. Hay que pelear. Hay que pelearla. Gracias Gracias a vos. A vos y a todos por cuidarnos. Gracias. Cuidarnos y feliz Día del Trabajador.